Escuchamos 24 AM. ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Un nuevo mes y también un nuevo 24M que los acompaña como todas las mañanas con toda la información, con los datos de servicio y también con lo que está sucediendo en las calles de Santiago y del país. Nuevamente la lluvia llega en este 1 de julio, cambio de mes, también cambio de estaciones, porque no cambio de estaciones, pero claramente las lluvias que no habíamos visto durante tanto tiempo se están haciendo presentes. Tenemos a nuestros equipos desplegados en la región metropolitana, pero también en distintos puntos del país para ir tomando el pulso a este sistema frontal. Más adelante vamos a estar con Iván Torres, como todas las mañanas, que ya nos adelantaba, va a ser bastante más leve, ojo, bastante más leve que el del fin de semana. Hay que estar muy atentos al que viene este fin de semana, así que vamos a estar por supuesto contándoles en los próximos minutos a través de TVN, canal 24 horas, 24horas.cl y todas nuestras plataformas. Vamos con algunos de los temas que también han marcado la pauta y vamos a estar conversándolos aquí en 24M. Una noticia negativa, desgraciadamente. A través del informe de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, se informó que la tasa de desempleo en el trimestre móvil marzo-mayo llegó a 11,2%, lo que corresponde a 940.000 personas sin trabajo. Esto quiere decir que el total de desempleados aumentó en 244.000 personas durante los últimos 12 meses y es el porcentaje más alto desde hace 16 años. Además, las cifras significan un incremento de 4 puntos porcentuales en comparación a igual periodo del año anterior. Vamos a estar conversando también sobre el tema del desempleo, pero poniéndole una cara, viendo lo que está sucediendo con las personas que pierden sus trabajos, las opciones también que se está dando. Recordemos que en 24 Horas Central tenemos esta sección Hay Trabajo, porque aunque no se vea, hay oportunidades y hay que ser bosquilla, pero evidentemente la situación es súper compleja y es entendible de que muchos digan, bueno, habrá que ver qué es lo que va a suceder, qué ha pasado con la Ley de Protección del Empleo, también cuáles son las proyecciones, todo dependiendo desgraciadamente de este COVID-19, este SARS-CoV-2, crisis sanitaria. Y vamos con otro tema que también marcó la pauta el día de ayer y que sigue generando conversación y discusiones. El Consejo de Alta Dirección Pública definió finalmente las rebajas transitorias de las autoridades políticas de nuestro país. Es así, como senadores y diputados se les va a rebajar un 25% sus sueldos, sus dietas, mientras que en el caso del presidente de la República, gobernadores y seremis va a disminuir en un 10%. Según organismos internacionales, desde la comparación con otros países, las dietas brutas de los parlamentarios chilenos pasaron a ocupar el actual segundo lugar de la OSD. Y vamos con imágenes de lo que está sucediendo en el mundo. Miles de personas, estos son imágenes en vivo de lo que está sucediendo en las calles de Hong Kong. Miles de ciudadanos protestan contra la ley de seguridad aprobada por China el día de ayer, que pasó por los trascendidos a la confirmación por parte del presidente de esa nación asiática, Xi Jinping. Las autoridades habían prohibido por primera vez en 17 años la tradicional manifestación antigubernamental celebrada cada 1 de julio, fecha en la que se conmemora el retroceso de Hong Kong de manos británicas a China en 1997. No obstante, y pese a la numerosa presencia policial y a que las principales calles fueron acordonadas, muchos manifestantes desoyeron la orden policial y salieron a protestar tras la convocatoria realizada en foros de internet por el movimiento pro-democrático hongkonés. Son las imágenes que se han estado captando en los últimos minutos en las calles de Hong Kong, recordando también lo que han sido años anteriores y con esta ley de seguridad que prohíbe lo que es la sedición, distintos conceptos que a la gente de Hong Kong en este estado semiautónomo no está gustando para nada. Vamos a estar más adelante con Ignacio Martínez entrando en detalles con eso. Bien, vamos con las últimas informaciones de la jornada. Ya está con nosotros Rodrigo Pérez, como todas las mañanas. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Un gusto de saludarte. Comenzamos con esta imagen en vivo aquí en la estación intermodal en la comuna de La Cisterna, donde está lloviendo a esta hora. Comenzó ya a caer durante esta madrugada distintas gotas en la capital. A esta hora marca 7,8 grados la temperatura, 94% la humedad relativa del ambiente y se cumple lo que se había anunciado, que durante esta jornada también iban a haber precipitaciones. Estamos aquí en este sector, se puede observar las personas que van ingresando hasta la estación intermodal de La Cisterna con paraguas, varios de ellos también con distintas medidas de protección para no mojarse durante esta jornada, porque la lluvia va a estar ya durante las próximas horas y sin duda que también vamos a estar atentos
a cómo estará el comportamiento de la ciudad. Ya lo estuvimos observando durante el pasado lunes, donde también se pudo apreciar de calles que quedaron completamente anegadas en aquella oportunidad, las familias que también fueron afectadas por la cantidad de precipitaciones que cayeron, y sin duda que vamos a estar muy atentos y monitoreando cómo estará el estado de la ciudad con estas lluvias que ya comenzaron durante esta madrugada, hace unas hora y media, 2 horas aproximadamente, pero que ya se han extendido y que ya comienza también a dejar algunas leves consecuencias, ya leves inundaciones en este sector, pero que hasta el momento no alcanza a hacer un comparativo a lo que había sido, por ejemplo, durante este comienzo de semana, donde ahí sí que estuvo bastante complicada la situación. Y junto con ello también aquí en la estación intermodal de La Cisterna se están realizando distintas fiscalizaciones, como es habitual, donde Carabineros controla a los automovilistas, también a los peatones y también a las personas que van ingresando hasta la estación intermodal, con el fin de mantener el cumplimiento de las distintas medidas en la cuarentena que a esta hora y que también aquí rige en la capital. Y es por eso que vamos a conversar en este momento con el capitán Daniel Romo de la 10ª Comisaría de La Cisterna, para que nos cuente hasta el momento cómo ha sido el comportamiento de las personas acá en este lugar. ¿Qué tal, capitán? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo ha estado hasta el momento la cantidad de personas eventualmente también detenidas que, por ejemplo, hayan tenido ya durante la madrugada? A ver, el comportamiento hasta el momento, vuelvo a insistir, ha sido bastante esperable acá en la comuna de La Cisterna. En las últimas 24 horas hemos tenido 24 detenidos por la infracción de no portar sus permisos temporales. Lo que va de la semana pasada hasta la fecha, llevamos 146 detenidos precisamente por las mismas infracciones, y alrededor de 2.900 controles que se han efectuado acá en la comuna, precisamente para verificar que las personas que no están haciendo caso a lo que está disponiendo la autoridad sanitaria tengan la sanción que corresponde por no portar el permiso temporal. Y aquí en la comuna, en general, ¿cómo ha sido el comportamiento de las personas en este sector, en otros puntos también? En este sector hemos visto que las personas se han portado bastante bien, ya que por lo menos la estadística que hemos tenido desde la oficina de operaciones, el análisis que hemos hecho estadístico, la mayor cantidad de detenidos que mantenemos acá en la comuna son adultos jóvenes, que son los que no portan sus permisos temporales, y por lo general también está asociado a algún tipo que ha participado en algún tipo de ilícito acá en el sector. Aquí, por último, hay también cantidad importante de vehículos. Hay el llamado que ustedes como autoridad pueden realizar a las personas, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que entender de que este sector es de bastante afluencia, ya que aquí se mantienen bastantes comunas anexadas al paso de la intermodal. Tenemos que entender también que el intermodal es una estación que se mantiene estación del metro y aparte estación de buses de red. Entonces vienen de la comuna, de la parte sur, poniente de la zona metropolitana. Perfecto, listo. Muchas gracias, capitán, por su tiempo, por explicar entonces este balance. Distintas personas que ya algunas personas que fueron ya aprendidas en las últimas horas, pero aquí el llamado es entonces a mantener las distintas medidas con el fin de cumplir con la cuarentena que rige aquí en este punto de la capital. Bien, vamos a seguir con distintas informaciones policiales ahora de las últimas horas. Vamos a comenzar con un velorio que se estuvo realizando en la comuna de Lo Prado y que fue masificado a través de las redes sociales, donde se viralizaron distintos videos de este velorio por la muerte de un joven de 19 años, quien murió durante la madrugada del lunes, o más bien en la noche del domingo, tras recibir disparos desde un auto en movimiento. Todo esto ocurrió en aquella oportunidad en la intersección de territorio antártico con Heber-Hoover, donde fue alcanzado por una serie de disparos que fueron ejecutados desde un vehículo en movimiento y los que lo dejaron gravemente herido. En aquella oportunidad fue trasladado hasta un CEFAM, pero después perdió la vida por la gravedad de las lesiones. Estuvo realizando este velorio, no hay muchos antecedentes en que, por ejemplo, de partida Carabineros no entregó declaración sobre este caso,
pero habrían sido cerca de 50 personas las que participaron, donde tampoco hubo el respeto del distanciamiento social, que es el llamado que se ha realizado por parte de las autoridades. No habría arrojado detenidos hasta el momento, pero todo eso será parte de la investigación que se realizará ya con este velorio que fue realizado ahí en la comuna de Lo Prado y que aglomeró a una cantidad importante de personas. Bien, vamos a seguir revisando otras informaciones. Ahora vamos hasta la comuna de Providencia, donde una discusión entre hombres en situación de calle terminó en un homicidio. Todo esto ocurrió durante la medianoche en el sector de un ex servicentro que está ubicado en la avenida Vicuña Maquena con Rancagua, en la comuna de Providencia, donde dos hombres, uno de 44 y otro de 33 años, quien resultó la víctima, sostuvieron una discusión en ese sector con arma blanca y la víctima recibió 2 estocadas, una en el tórax y también en el abdomen. Fue trasladado en ambulancia hasta el hospital del Trabajador, sin embargo ya se pudo constatar la muerte con el paso de los minutos y el presunto autor de este homicidio confesó su participación en este hecho, así que ahora será parte de la investigación para así esclarecer cómo ocurrió esta situación. Fue una riña, una discusión, lo que causó entonces esta discusión y también la muerte de esta persona en situación de calle. Tenemos declaraciones, vamos a revisarlas a continuación. Si bien se encuentran en situación de calle, logran buscar un lugar donde poder cobijarse, donde poder guarecerse, producto de la lluvia, de las altas temperaturas que existen hoy día, el frío que está afectándolo, y efectivamente se producen ciertas discusiones, ciertas peleas, lo que conlleva justamente a algo como lo que ocurrió hoy día, que fue el fallecimiento de esta persona producto de una discusión que se originó anteriormente. En el lugar donde están estas personas en situación de calle ya están hace bastante tiempo. Se trata igual de un servicentro que quedó sin uso después del estallido social y es por eso que también hay una gran cantidad de personas que viven en ese sector y que lamentablemente terminó con la muerte de uno de ellos por esta discusión ahí en la comuna de Providencia. Vamos a seguir revisando otras informaciones. Ahora les contamos de un procedimiento que se realizó en la comuna de Renca, donde Carabineros detuvo a 3 individuos, uno de ellos un menor de edad de 17 años, quienes con armas blancas intimidaron a un conductor de un camión de abarrotes mientras hacía una entrega de mercadería en calle Río de la Plata. Carabineros, una vez que tomó conocimiento de este asalto, comenzaron así un seguimiento y en la intersección de las calles Lima con Los Tulipanes se logró la detención de estos asaltantes. Todo esto quedó también registrado por cámaras de seguridad y se pudo recuperar la totalidad de las especies robadas, avaluadas en cerca de 10 millones de pesos. Todos ellos van a enfrentar la justicia. Se tratan de detenidos de 22, 26 y también un menor de 17 años. Lo que ocurrió fue parte entonces ahí en la comuna de Renca y terminamos este informe policial con una persona quien fue detenida en la comuna de San Bernardo por disparar en la calle y también le encontraron una polera con el logo similar al de la Policía de Investigaciones. Todo esto ocurrió durante la jornada de ayer en la tarde, cuando vecinos denunciaron que en el pasaje Zapallar había una persona mayor de edad quien estaba manipulando y realizando disparos. Carabineros de Civil de San Bernardo llegaron hasta ese sector. Cuando intentaron detenerlo, este individuo escapó, pero después fue detenido en su domicilio. Allí le incautaron 4 escopetas con distintas municiones, pero también le encontraron una prenda de vestir similar a la que utiliza la Policía de Investigaciones, por lo que se va a investigar ahora si se trata de una vestimenta original y por otro lado también si esta persona ha participado en otros delitos similares donde se ha conocido de robos que han protagonizado delincuentes simulando ser funcionarios de la Policía de Investigaciones. Bien, parte entonces de las últimas noticias policiales que han ocurrido en la capital. Nosotros nos despedimos por el momento con estas imágenes de las fiscalizaciones que está realizando a esta hora Carabineros afuera de la estación intermodal de La Cisterna, donde también hay lluvia en este punto de la capital. Nicolás. Llueve sobre la ciudad, Rodrigo, como dirían los búnkers, y bastante fuerte, pero aire en declive. Vamos a estar comentando también las proyecciones con Iván Torres de lo que es
este nuevo sistema frontal en la zona centro del país. Rodrigo Pérez, como siempre, muchas gracias. Que tenga buen día. Veníamos a otro tema. Pongan mucha atención porque desde hoy más de 2 millones de adultos mayores tendrán una rebaja de 50% en la tarifa del transporte público. Vamos a conversar sobre este tema, este beneficio. Ya estamos en contacto con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno, me alegro. Gracias por estos minutos. Y sobre este beneficio que ha sido, yo creo que ya una eterna discusión. A ver, hay muchos que piensan que a los adultos mayores, por lo que significa y por el costo también que tiene su vida, debería ya liberarse. Pero aquí estamos con una rebaja relevante de lo que es el costo del transporte público, muy utilizado también por los adultos mayores, sea la tercera o cuarta edad. Cuéntanos un poquito de qué se trata este cambio y cuándo se comienza a implementar, y es a nivel nacional también, recordar ese punto. Sí, esto es una noticia realmente muy importante para todos los adultos de 65 años y más. Desde el programa de gobierno, el presidente Piñera tenía una propuesta de rebaja de tarifa, a mí me tocó trabajar en eso. Después seguimos avanzando, pero teníamos siempre la limitación de recursos, y en la tramitación de la ley de presupuesto 2020, que ocurrió obviamente a finales de 2019, se llegó a un acuerdo transversal entre los parlamentarios y el Ejecutivo para aplicar esta rebaja. Y se estableció que se aplicaría a comienzo del segundo semestre, es decir, desde hoy. Así que hoy estamos cumpliendo con ese compromiso que la ley nos establece, y consiste en rebajar 50% la tarifa del transporte público para todas las personas de 65 años y más en todo Chile. En las regiones funciona solo presentando el carnet de identidad. Con haber nacido en el año 55 o antes, uno ya tiene el derecho para que las personas tengan una referencia en todos los servicios donde los escolares actualmente tienen beneficio de tarifa. Porque esto, por ejemplo, no aplica para los buses interurbanos, los pullman, pero sí aplican todos los servicios urbanos. Ministra, así que es una tremenda noticia para los adultos mayores. Y es bien amplio, porque estaba leyendo que contempla todo lo que es transporte público, o sea, desde los buses del transporte de la ciudad o también del transporte interurbano, no el interurbano, perdón, pero el transporte rural, y hasta las lanchas también está considerando. Exactamente, nosotros tenemos muchos servicios subsidiados que tenían, por ejemplo, un descuento de 20%, ahora se agrega el 30% faltante, quedan todos con el 50%. Otros ya tenían el 50%, esos quedan como estaban, porque la idea es que todos tengamos un 50% de descuento en la tarifa. Y creo que el impacto mayor puede darse en la zona del transporte integrado de Santiago. Actualmente existe una tarjeta que entrega Metro, solo los pensionados y solo para usarse en Metro. Y tiene una muy buena rebaja de tarifa. Los pensionados en Metro que están registrados pueden pagar 230 pesos. Pero si usan buses, tienen que pagar la tarifa completa del bus, que son 700 pesos más. Entonces, lo que hace esta tarjeta es que unifica todo. Esto se llama VIP adulto mayor para la zona VIP, y por un valor fijo de 350 pesos se pueden hacer todos los viajes, todas las combinaciones en todos los horarios. Ministra. Así que realmente es un aporte al bienestar de los adultos mayores que ellos venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo, yo fui subsecretaria 4 años y creo que no había ningún mes en que no llegara una asociación de adultos mayores o parlamentarios a plantearnos la rebaja de tarifa. Así que me alegro mucho de que esto ahora lo podamos estar concretando. Sí, de todas maneras una buena noticia y de toda justicia para nuestros adultos mayores. Quería ir a un punto que usted mencionaba. Ya el Metro de Santiago, por ejemplo, tenía un beneficio de rebaja de la tarifa para los pensionados, la tarjeta adulto mayor. Entiendo que va a tener que optar la persona por mantener en el Metro la tarjeta adulto mayor o esta rebaja del 50%. ¿Cómo funciona eso? Sí, efectivamente, la idea es que tengan una de las dos. No pueden tener las dos, digamos. Claro, para las personas que usan solo Metro, les conviene mantener la tarjeta actual, porque la tarifa usando solo Metro son 230 pesos. Pero el universo es más restringido, porque es solamente para pensionados. El beneficio VIP adulto mayor, que es la nueva tarjeta,
es amplia, no tiene una restricción, es solo la edad. Y además sirve para el sistema combinado, es decir, si uno usa metro, bus, tren, paga una única tarifa de 350 pesos. No es que se vayan sumando 350, no, es uno por cada viaje, independientemente del horario, independientemente de qué es lo que combine, paga 350 pesos. Ministra, pero para tenerlo claro en ese ejemplo me parece muy importante para quienes nos ven. Si el señor, la señora usa combinaciones, es decir, usa metro o buses o también tren, lo mejor es optar por este nuevo beneficio que comienza el día de hoy. Si solamente usa el metro de Santiago, lo ideal, y más que lo ideal, lo mejor finalmente por la rebaja, es mantener la tarjeta de adulto mayor y no optar por este nuevo beneficio, podríamos decir. Claro, y esa es una decisión que tiene que tomar cada persona. Ahora, es bien improbable que uno use solo un metro, pero puede ser. Y en ese caso conviene más la actual, porque paga 230 pesos, que es la misma tarifa de los estudiantes. Pero en el otro caso, estas mismas personas, si combinaban con un bus, agregaba 700 pesos, es decir, terminaban pagando 930. Ahora pagan 350. Entonces, realmente es una rebaja importante porque se aplica como referencia a la mitad de la tarifa del bus. Y después se queda sola esa misma tarifa fija para todos los horarios y para todas las combinaciones de modo. Bien, ministra Hut, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. Hasta luego. Muchas gracias y mi llamado es a usar este beneficio cuando sea seguro salir. Sí, claro. Porque esto, claro, se tramitó el año 2019 cuando no había escenario de pandemia y ahora la recomendación es a quedarse en la casa. Hay algunos adultos mayores que pueden necesitar tener la tarjeta y viajar por razones calificadas y en ese caso pueden entrar a www.tarjetabip.cl y pedirla. Pero nuestra recomendación es que no viajen, hay tarjetas para todos, esto no tiene vencimiento, así que cuando podamos volver a salir vamos a encontrarnos con este tremendo beneficio activo disponible para todos. De todas maneras, es un importante punto el que usted menciona, ministra. Muchas gracias, que esté muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Sigue lloviendo, nuestros equipos desplegados, las cámaras, llueve con fuerza, ¿eh? Aquí en la capital. Volvemos a la calle, ya estamos con Rodrigo Pérez a esta hora para tomar el pulso de lo que sucede, siendo las 7 de la mañana con 22 minutos. Rodrigo, te escuchamos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? Otra vez está tomando más fuerza la lluvia. Cuando estábamos haciendo el primer móvil, hace algunos minutos atrás, estaba lloviendo un poco menos que ahora. De hecho, ahora está lloviendo con mayor intensidad y algo de inundada puede estar aquí la Gran Avenida. Aquí donde estamos nosotros, se preguntan ustedes, estamos en la estación intermodal de la comuna de La Cisterna, donde en paralelo también se están realizando fiscalizaciones y comenzó ya a llover durante esta madrugada. Y sin duda que vamos a estar muy atentos a cómo va a estar esta lluvia durante las próximas horas aquí en la capital. Lo que sí podemos observar es que hay distintas personas que están en este sector con paraguas, están ahí tomando sus distintas precauciones y también hay que tener distintas medidas a la hora de viajar en metro, porque por ejemplo, incluso Metro a través de su cuenta de Twitter indica que los días de lluvia hay una reducción de la velocidad de los tramos abiertos de la red, por lo que también hacen ahí un llamado a considerar esa información y a planificar el viaje antes de salir, porque hay muchas personas que toman el metro, van a sus distintos destinos de trabajo y entonces es muy importante también a tener en cuenta esa información, a planificar también el tramo de viaje. Y este sector, la Gran Avenida, todo lo que comprende La Cisterna, también la comuna de San Miguel, por ejemplo, cuando ha caído lluvia, hay distintas calles que son afectadas por las precipitaciones, terminan varias de ellas inundadas, y eso también causa preocupación entre los propios vecinos que están en este sector. Incluso en muchas oportunidades se ha visto cortes de luz que ha causado esto, o incluso en sectores también cercanos acá, anegamientos, casas que quedan también completamente afectadas. Y es por eso que por un lado está la lluvia, que también sin duda alguna que ayuda a mejorar la calidad del aire aquí en la región metropolitana, pero
cuando ya la situación se vuelve más compleja, como ocurrió también durante el pasado lunes, también ahí causa mucha preocupación por la cantidad de agua que cae, calles anegadas, vecinos que también resultan afectados. Y por ejemplo ahora ustedes pueden observar aquí a través de las imágenes de nuestro compañero Marco Maldonado que con la lluvia que ha caído ya en este rato y que incluso a esta hora es con mayor intensidad, se puede observar que hay ya cantidad importante de agua acumulada en este sector. Sin duda, me imagino, Nicolás, que también vamos a estar ahí tomando el pulso en otros puntos de la capital, pero este sector también se ha caracterizado cuando ha llovido que genera estos distintos anegamientos en las calles, en las rutas, y es por eso que también hay que tener mucho ojo a la hora de transitar por estos lados, acá en este sector, aquí en la comuna de La Cisterna. Ojalá que no llueva sobre mojado, como decía Joaquín Sabina, pero efectivamente se va acumulando un poco más de agua. Y quería preguntarte, Rodrigo, en el recorrido que tú has hecho en los últimos minutos, aquí hay una doble función, digamos, de la autoridad. El tema del tránsito, porque igualmente hay harto vehículo que se mueve a esta hora de su casa a su trabajo y viceversa, también por otros puntos, me imagino que todos con permiso único colectivo y permiso temporal, entre otros, pero la autoridad también tiene que dirigir el tránsito con la lluvia, que siempre es complicada en la ciudad. Pero además las fiscalizaciones tienen que seguir. ¿Has visto puntos de fiscalización? Un poco cuál ha sido tu percepción al respecto. Sí, las fiscalizaciones continúan. De hecho, en este sector, Carabineros está haciendo un punto de fiscalización, pero también hay otros en otros sectores más. Por ejemplo, en Baquedano también hay un punto de fiscalización, en Cerro Navia, en distintos puntos de la capital. Y pasa esta situación. Por ejemplo, aquí el carabinero que ustedes están observando, hace 30 segundos atrás, cuando le estaba haciendo la pregunta, estaba dirigiendo el tránsito. Ya. Y ahora le tocó hacer la fiscalización. Tiene que estar atento a ambas situaciones. Es complicado, de hecho... Ahí se va a instalar de nuevo al... Sí, lo conversábamos ayer con el intendente metropolitano Felipe Guevara en Canal 24 Horas, que lo que sucedió el fin de semana, que había una triple función, podríamos decir, de la policía y en realidad de las autoridades, de las Fuerzas Armadas que están desplegadas en las calles por el estado de excepción, también de la Policía de Investigaciones, que era el tránsito, la fiscalización probablemente tal, pero también la ayuda. Ahora esperemos que no se tenga que llegar a la tercera. Se supone que este sistema frontal va a ir en declive, por lo menos las precipitaciones, muy atentos por supuesto a las personas que terminaron anegadas el fin de semana, pero es bien compleja la función de Carabineros, especialmente de fiscalizar, controlar el tránsito al mismo tiempo, pero bueno, están muy acostumbrados a eso y se agradece también esa labor. Rodrigo Pérez, vamos a volver contigo más adelante ante cualquier novedad en este día de lluvia. No ha parado de llover, como diría un grupo mexicano. Muy bien. Así es. Un gustazo, estamos hablando. Bien, y vamos a otro tema. En un 25% se rebajará el sueldo de los ministros de Estado, diputados y senadores, mientras que el presidente de la República recibirá una remuneración de un 10% menor a la actual. Así lo determinó de forma transitoria el Consejo de Alta Dirección Pública tras promulgar la ley que rebaja las dietas de altas autoridades. Miren. Más de 6 años pasaron para aprobar la actual ley que rebaja las remuneraciones de las altas autoridades del país. Los cuestionamientos a los sueldos de los parlamentarios, por ejemplo, eran una constante. Críticas que se agudizaron tras el estallido social y que presionaron para aprobar la iniciativa. Y también hay que reconocer a todas y todos quienes en el camino se fueron sumando. Esto es transitorio mientras este nuevo ente establece las remuneraciones de todos los altos sueldos del Estado. Y eso fue lo que hizo este martes el Consejo de Alta Dirección Pública. Anunció la rebaja de los sueldos de las altas autoridades de forma transitoria hasta que una comisión designada por el presidente Piñera y aprobada por el Senado concuerde el monto final de esta rebaja. Por el momento, estos serán los nuevos sueldos de las autoridades. En el caso de los ministros de Estado, senadores y diputados, su sueldo disminuirá en un 25%. Si actualmente reciben un ingreso bruto de casi 9.350.000 pesos mensuales, ahora recibirán poco más de 7 millones de pesos brutos al mes, o sea, 5.100.000 pesos líquidos. Se da un paso significativo en ese término de privilegios, pero sin duda nos queda muchísimo camino para tener una sociedad en la que sus representantes y quienes son representados no tengan esta enorme brecha
que nos deja como los países más desiguales de la OECD. La señal que se da a la ciudadanía es positiva. Pienso que hay que ir ahora por las asignaciones de 11 millones de pesos y 20 millones de pesos para diputados y senadores respectivamente. En el caso del presidente de la República, subsecretarios, intendentes, gobernadores, delegados presidenciales y seremis, sus ingresos serán rebajados en un 10%. Si actualmente el presidente recibe un sueldo bruto mensual de más de 9.600.000 pesos, con esta rebaja su remuneración quedará en poco más de 8.713.000 pesos brutos. Es una señal de que el Congreso se está adecuando a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias que nos impone el país. Este es un paso positivo, pero limitado. Es necesario limitar las remuneraciones de los altos cargos públicos, pero también de los altos cargos privados. Chile requiere mayor equilibrio en las remuneraciones. Estos cambios dejan en una situación especial a los ministros de Estado. Eso porque tras las rebajas recibirán un sueldo bruto mensual menor al de los subsecretarios de sus mismas carteras. Incluso el Consejo de Alta Dirección Pública señaló no estar de acuerdo con disminuir el sueldo de los ministros en la misma proporción que los diputados y senadores. Una señal que obviamente no resuelve todos los problemas, ni mucho menos que existen en el funcionamiento de nuestras instituciones, pero sí una señal que contribuye a mejorar la calidad de la política, la calidad del servicio público. Desde la perspectiva de la comparación internacional, según el Consejo de Alta Dirección Pública, las dietas brutas de los parlamentarios chilenos pasaron de ocupar el actual segundo lugar de la OECD, con $13.638 mensuales, al séptimo lugar, con $10.229 mensuales. Si antes el sueldo de los senadores y diputados correspondía a 29 ingresos mínimos, con esta medida las remuneraciones corresponderán a 22 sueldos mínimos. Me parece que esto está bien orientado, pero lo realmente relevante acá tiene que ver en cómo se manejan y se resuelven los conflictos de intereses de estas autoridades. Desde hace tiempo el Consejo para la Transparencia viene insistiendo que los parlamentarios tengan dedicación exclusiva, es decir, que no puedan recibir otras rentas de origen privado. Estas rebajas de los sueldos serán transitorias a la espera de que se confirme la comisión que decidirá si se mantiene lo dicho por el Consejo de Alta Dirección Pública o cambian algunos porcentajes, decisión que debe tomarse a más tardar el 11 de septiembre de este año. 7 de la mañana con 32 minutos, sigue la lluvia, siguen las precipitaciones en la capital y no solamente acá, sino también en Valparaíso, Rancagua, Talca, este nuevo sistema frontal en la zona centro-sur del país. Ya a esta hora 8 grados en la capital, húmedo esta mañana. Vamos a estar monitoreando lo que sucede en los distintos puntos del país y por sobre todo también la proyección del tiempo. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de 24M, no se vayan. Científicos chinos alertaron de una nueva gripe porcina que podría transmitirse a humanos y con el potencial de convertirse en una pandemia. Un poco lo que es un concepto ya tan habitual. Dani Linares, estamos en contacto contigo y nos entrega más detalles de esta información. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Y todavía no salimos de una y estamos ya con informaciones respecto a esto que viene desde China, que por cierto tiene un cariz completamente distinto. Vamos a conversar precisamente de aquello junto a Jaime Rodríguez, el infectólogo de la clínica alemana, para hablar precisamente de esta situación. Hay realidades distintas, pero de todas maneras uno escucha ya la palabra pandemia y comienza ya a tirar un paso hacia atrás. ¿Qué antecedentes se pueden ya prever de esta situación que viene desde China? Bueno, en China ocurrió un fenómeno que ha ocurrido antes en la historia de la humanidad, en el que se ha encontrado una cepa nueva de virus de influenza porcina. Y la verdad es que las pandemias de influenza, que generalmente tenemos 3 a 4 por siglo, nos sorprenden habitualmente no muy bien parados. De hecho, este siglo ya tuvimos una pandemia el 2009 por una variedad diferente a la que hay ahora de influenza porcina el 2009. Y la verdad es que este hallazgo genera alerta en relación a si es que eventualmente pueda producir pandemia o no. En ese sentido es una influenza distinta, ¿no? a la porcina que conocimos nosotros hace un par de años atrás. Es una cepa completamente diferente, pero que de todas maneras nos pilla como con respuesta ya médicamente hablando, o no existe alguna respuesta para aquello. Claro, hasta ahora, si bien es cierto una cepa nueva de influenza y aparentemente bastante agresiva, para que exista una pandemia tiene que tener la condición de poder transmitirse entre seres humanos y de ser de fácil transmisión.
Y hasta ahora tengo entendido que hay 2 personas que se han contagiado solamente, han fallecido, pero no se ha transmitido de persona a persona. Así que eso nos deja un poco más tranquilos hasta ahora. El virus influenza tiene la capacidad de ir cambiando muy rápidamente y se va mezclando con otros virus en los animales, entonces eso es lo que siempre genera la alerta. Ahora, afortunadamente en influenza hemos ido desarrollando vacunas a través de los años y tenemos antivirales también que son efectivos, entonces no nos pilla en una situación tan desprevenida como nos pilló el coronavirus, para lo que no teníamos absolutamente nada. ¿Es frecuente que estas influencias provengan desde los animales? Entiendo que ha habido una serie de informaciones que vienen precisamente de los animales. Eso es algo que se repite en el tiempo, ¿no? Exacto, la influenza es una zoonosis, es una infección que de los animales se transmite al hombre. Y generalmente la influenza vive en las aves acuáticas silvestres, ahí vive. Y se va traspasando a diferentes especies, cerdos, hurones, qué sé yo, etc. Y el traspaso de virus entre especies a veces genera virus nuevos. Y eso es lo que produce generalmente el problema. En este caso en particular se encuentra una mezcla, ¿no?, de la H1N1 y otras influencias en medio de este nuevo virus, ¿no? Exactamente. Esa es la preocupación. Entonces, si este virus nuevo llegara a ser transmisible entre seres humanos, generaría un problema importante. Y ahí comienza ya todo el proceso que hemos vivido a través del coronavirus, pero que se viese una alerta de pandemia podría ser, o que genera un contagio a nivel local en el lugar donde se encontró, ¿no? Exacto. Generalmente parten así y después, por los desplazamientos que tenemos las personas a distintas partes del mundo, se van generando los contagios. Ahora, yo creo que ya tenemos bastante mala fortuna con el coronavirus. Espero que esta cepa de influenza no nos genere grandes problemas. Respecto a la influenza, doctor, usted señalaba que bueno, ya hay antivirales, hay vacunas, no para este en particular, pero que se pueden ir a adaptar. Es decir, hay una solución que se podría encontrar mucho más rápido de la situación en la que estamos ahora. Exacto, hemos avanzado en la historia en eso, entonces tenemos más herramientas y la gente también tiene más educación en relación a eso. Puede que en el futuro nos pase lo mismo con el coronavirus que nos pasa con la influenza ahora, que incluso habiendo una vacuna, la gente a veces no se quiere vacunar por miedo y todo, y ya estamos acostumbrados a que algunas personas fallezcan, niños incluso por influenza, y la gente es renuente a vacunarse. Probablemente en el futuro vamos a tener vacunas de coronavirus y a lo mejor la gente igual va a tener cierto grado de temor a vacunarse y aún vamos a tener alguna mortalidad. En ese sentido, pensando en la influenza como tal, donde, claro, hay una campaña todos los años, pero mucha gente queda fuera de este tipo de vacunas, que también podría ir generando en el tiempo, entendiendo que van sumándose nuevas enfermedades de este tipo, ¿no? Exactamente. Ahora, en general, siempre cuando, por ejemplo, hay una enfermedad que afecta a toda la comunidad, que es el caso de la influenza, se prioriza a los grupos de más riesgo de enfermar y de tener complicaciones. Si llegamos, por ejemplo, a tener una vacuna en el mediano plazo de coronavirus, también se van a generar políticas para ir a proteger primero a los grupos más vulnerables. En ese sentido, ahí es donde hay que poner el foco, ¿no? La gente que eventualmente tiene mayor riesgo. Exactamente. Si es que no tenemos vacuna disponible para todos, que sería lo ideal. Doctor, volviendo a este caso, ¿no?, que de alguna manera llama la atención en la situación en la que nos encontramos, que aparece esta nueva información desde China. Usted me decía que finalmente todavía no está comprobado el traspaso persona a persona. ¿Ese es el punto clave para poder comenzar ya en un trabajo preventivo, en el caso, en el lugar donde se encuentra esta cepa? Claro, como ya esto es conocido, se hacen estos monitoreos de cepas de influenza en animales, especialmente animales de granja, como los cerdos, que es lo que más históricamente nos ha afectado. Entonces, si se logra definir bien que una persona se contagió de otra persona y además la transmisión es fácil, porque puede que no sea tan fácil la transmisión, ahí se va a generar una alerta a nivel mundial y se pueden tomar las medidas inicialmente en el lugar, efectivamente. Doctor Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, aclarando este punto, ¿no?, que comienzan a aparecer informaciones desde China, producto de esta nueva cepa de este virus, que eventualmente podría generar una situación de pandemia, pero todavía no estamos en aquella situación, pero sin duda nos pilla mucho mejor parado de lo que nos ha encontrado el coronavirus. Esa es una buena noticia y me quedo con el eventualmente. Me gusta ese condicional en este punto, Dani Linares. Muchas gracias, que esté muy bien. Buen día. Vamos a ir a otro tema. El desempleo, le contábamos al comienzo del programa, alcanzó una alza histórica de un 11,2% en el trimestre marzo-mayo. Se trata del nivel más alto de los últimos 16 años. ¿Cómo enfrenta la economía nacional estas cifras? Vamos con Andrea Pino, quien tiene justamente una conversación al respecto. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días.
¿Cómo están? Buenos días. Estamos junto a Sandra Quijada, directora subrogante del Instituto Nacional de Estadísticas, para desglosar estas cifras que se han entregado el día de ayer. Es la mayor cifra de la actual serie de la encuesta, que parte en el año 2010. Sin embargo, algunos comparan esta cifra con el registro de agosto de 2004 y por eso se dice que es el mayor registro en 16 años. Le vamos a preguntar de inmediato a la directora, ¿se pueden comparar el registro del día de ayer con el registro de agosto de 2004 o más bien no corresponde por los cambios que se hizo en la metodología? Hola, muy buenos días. Efectivamente, en 2010 el Instituto Nacional de Estadística hizo un cambio metodológico en el cuestionario muy importante que no permite la comparación con una cifra anterior a la del año 2010 en términos metodológicos estrictos. Entonces, sí podemos decir que efectivamente es la cifra más alta desde el año 2010 en adelante. Ahora, Sandra, ¿qué pasa con la fuerza de trabajo, las personas que salieron del mercado? ¿Cómo impacta estos resultados, que de todas maneras sigue siendo la cifra más alta desde 2010? Claro, aquí hay dos factores muy importantes. El primero es que bajó significativamente la cantidad de ocupados, disminuyó un 16,5%. Esos son alrededor de 1.475.000 personas. Es mucha gente. Y por otra parte, ¿cierto?, hubo mucha gente que salió de la fuerza de trabajo. Hubo un aumento de un 27%, entonces eso implica que 1.255.000 personas no están buscando trabajo a pesar de que eventualmente pudieran estar disponibles para ello. Entonces, estos dos factores hacen que la tasa de desempleo aumente. Directora, ¿qué pasa con el desempleo femenino? Por género es el más impactado y también con los jóvenes por grupo etario. Sí, en general cuando las cifras de desempleo se ven deterioradas como en este caso, los grupos más afectados siempre son los adultos mayores y los jóvenes. Y efectivamente, si bien todos los tramos etarios están afectados por el descenso en la ocupación, efectivamente los jóvenes son quienes más están complicados con una tasa de desocupación bien importante. Una cosa también relevante tiene que ver con la tasa de participación de las mujeres, que en este trimestre bajó a 42%, 42,9%, que era algo que no veíamos hace muchos años. O sea, la participación laboral femenina estaba por sobre el 50%, que era un dato bastante optimista para la participación de las mujeres en el trabajo, pero hoy en día ha caído sustancialmente. La de los hombres también, llegando a un 64,8%, eso también es muy relevante. Pero eso sumado a que en la fuerza de trabajo, ¿cierto?, que está fuera de la fuerza de trabajo, son también más mujeres que hombres las que en este momento tenemos ¿La explicación registrado. a eso? La fuerza de trabajo potencial, que es la gente que está fuera de la fuerza de trabajo, ¿cierto?, es gente que está disponible para trabajar, pero que no está buscando empleo. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado no se lo permiten, porque quizás su edad no se lo permite, su experiencia, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, pero en esta situación en la que estamos viviendo ahora, las condiciones del mercado son desfavorables. Tú sales a la calle y te das cuenta que efectivamente están todos los comercios cerrados, los restaurantes, ¿Hoteles? Sí, los hoteles. Los hoteles están cerrados, entonces esos sectores económicos se han visto fuertemente afectados y son los que le generan dinamismo a la economía. Entonces, al ser afectados esos dos sectores principalmente, tenemos un problema importante de gente que en realidad pudiese haber estado cesante, pero que pasa a la fuerza de trabajo potencial porque entiende que las condiciones del mercado son desfavorables y que no va a encontrar un trabajo rápidamente. Directora, ¿cuánto influyen o impactan en las cifras las medidas, la Ley de Protección del Empleo, por ejemplo? ¿Y cómo se podría proyectar esto en los próximos meses? ¿Cómo podría venir quizás con las cifras a la vista el próximo trimestre móvil? Mira, nosotros no hacemos proyecciones, pero entendemos que efectivamente la Ley de Protección de Empleo ha tenido un impacto que ha amortiguado y ha generado menos presión sobre la tasa de desocupación, ¿ya? Porque hoy día tenemos 689.000 personas calificados como ocupados ausentes, que es donde nosotros estamos categorizando a esta población,
¿ya? Y esto es porque están manteniendo algún vínculo con su empleador o porque están recibiendo ingresos o porque esperan retornar pronto a su trabajo. En general, en esa categoría está la gente que está de vacaciones, que está con licencia, que hoy en día es mínimo. Entonces, si vemos el cambio respecto del trimestre 2019, vemos que la gente que tiene, permanece con un ingreso, ¿cierto?, subió un 40%. En el total de ocupados ausentes tenemos un aumento de 149%, que equivale a 689.000 personas. Entonces es un cambio drástico, sustancial. Se nota que efectivamente aquí hay algo que está afectando esa cifra y asumimos que es la Ley de Protección de Empleo, porque cuando preguntamos a las personas por qué están fuera de su trabajo, no están asistiendo a su lugar de trabajo, tiene que ver con estas categorías. Directora, ahora respecto de los tipos de empleo, ¿cuáles son las caídas más importantes? ¿Qué pasa con los trabajadores por cuenta propia, por ejemplo? Sí, los trabajadores por cuenta propia son los que se han visto más afectados tanto en el sector formal como en el informal, que eso es una cosa bien relevante también de definir. Y así como en el ámbito formal los sectores económicos son comercio y servicios de alojamiento y comida, los más afectados también en el sector informal. Entonces están los trabajadores por cuenta propia, ¿cierto?, que han estado afectados mayormente, los asalariados en un 8% y también el servicio doméstico en un 40% aproximadamente. Todas las categorías ocupacionales se vieron mermadas en la ocupación en este trimestre móvil. Entonces, no es que tengamos una que haya aumentado, por ejemplo, sino que todas disminuyeron, pero el aumento más potente es en los trabajadores por cuenta propia. Ahora, respecto del sector económico, usted ya lo mencionaba, ¿cuáles son los más afectados? Sí, comercio, ¿cierto?, que está en un 19% aproximadamente, y servicios de alojamiento y comida, que está en un 42%. Y si nosotros eso lo conectamos, por ejemplo, con los indicadores de índice de actividad económica que nuestra propia institución publicó ayer, vemos que el índice de actividad del comercio está alrededor de un 23% de caída y del comercio minorista es de un 28% de caída. Entonces, efectivamente, dado que el sector se ha visto afectado, esto impacta en los ocupados de ese sector, así como también alojamiento y servicios de comida, que vemos en el indicador, ¿cierto?, del índice de ventas de servicios de alojamiento y comida, cayó en un 51%. Entonces, esa caída también claramente afecta a los ocupados en ese sector. Por región, la realidad también es diferente, y regiones más afectadas sí, con el desempleo. Efectivamente, tenemos que la región que registra mayor desempleo, desocupación, digamos, en este trimestre móvil es Antofagasta, seguido de Coquimbo y de Valparaíso. Tanto Antofagasta como Coquimbo bordean el 13% y Valparaíso un 12,4%. Ahora, quisiera preguntarle respecto de las medidas que ha ido tomando el Instituto Nacional de Estadísticas para dar continuidad a la recolección de datos, tomando en consideración la pandemia y los cambios que han tenido que ir haciendo. ¿Qué cambios han tenido que hacer? ¿Qué medidas han tomado? Sí, ahí nosotros afortunadamente tenemos un equipo de encuestadores muy comprometido con la institución, que nos han ayudado a hacer el cambio metodológico que tuvimos que implementar, sugerido también por las buenas prácticas en otras oficinas de estadísticas. Nosotros desde la semana del 20 de marzo aproximadamente comenzamos a tener reuniones semanales con organismos internacionales para definir cuáles eran las mejores medidas metodológicas y cuáles eran los cambios aceptables dentro de una situación como esta que nadie esperaba. En eso hemos recibido sugerencias y asesoría permanente de la OIT y también de CEPAL, y ellos nos sugirieron hacer este cambio metodológico de pasar de presencial, dado que es imposible que un encuestador vaya a una casa, a telefónico. Y esto, si bien no ha llegado a los niveles de respuesta que nosotros teníamos presencialmente, porque no es posible, dado que no contamos con todos los teléfonos para toda la muestra, sí nos ha permitido tener un tamaño de muestra suficiente, ¿cierto?, un N como para poder extrapolar a la población y poder
seguir manteniendo la representatividad de las cifras y la credibilidad de las cifras tanto a nivel nacional como regional. Directora, por último, usted me decía el instituto no hace proyecciones, pero considerando lo sensible que es que el comercio esté cerrado, que el alojamiento, el sector alojamiento y servicios esté cerrado, ¿podría tener el cierre continuo o que sigan cerrados estos establecimientos consecuencias en la próxima medición? Efectivamente, o sea, si mantenemos las mismas condiciones no podemos esperar una mejora en la tasa de desocupación. Si más sectores se ven afectados, ¿cierto? Si tenemos más cuarentenas, más cordones sanitarios, efectivamente esto va a influir de manera negativa en los sectores económicos y eso de cualquier manera impacta en el empleo. Bien, le agradecemos a la directora subrogante del INE, Sandra Quijada, por el tiempo para desglosar estas cifras que se han entregado el día de ayer. Continúan las reacciones desde el mundo económico. Bueno, el ministro de Economía ayer reaccionaba a través de su cuenta de Twitter, decía que es una merma importante la que vive el desempleo y también las medidas que se van a ir adoptando a propósito de estas cifras que hemos conocido el día de ayer. Nicolás. Perfecto, Andrea Pino. Como siempre, muchas gracias. Que tengas un buen día. Nos vemos. Bien, y vamos a las calles de Santiago. Sigue la lluvia. Ahí estamos con todos nuestros equipos, todas las imágenes que les mostramos. Ya sale el sol, pero las precipitaciones se mantienen. Y vamos a nuestro recorrido también a Cerro Navia. Sigue las fiscalizaciones, recordemos, estamos viendo, por ejemplo, cómo también se está fiscalizando dentro de los buses Red a los pasajeros si es que portan su permiso temporal y se están cumpliendo con las normas sanitarias impuestas. Vamos justamente con Fabián Collado para tomar el pulso de lo que sucede a esta hora. Fabián, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien Nico, gracias. Fíjate, respecto a las precipitaciones en este sector de la capital han ido declinando, la verdad que es mucho más suave en comparación hace 20 minutos atrás, media hora atrás, donde la región metropolitana estaba lloviendo bastante fuerte. Al parecer podrían cesar durante los próximos instantes, al menos lo que nosotros estamos evidenciando en terreno, verificando esta fiscalización que está siendo llevada a cabo por el Ejército. Calle José Joaquín Pérez con Huelén, donde hay un número importante de militares, los cuales están a cargo de este punto de control, están fiscalizando absolutamente a todas las personas. De hecho, ya están esperando a Carabineros que traslade a los 4 primeros detenidos que se encuentran en esta intersección. ¿Por qué se preguntarán? Por no andar con el permiso. ¿Cómo ha ocurrido todo esto? Le vamos a consultar al capitán Elías Figueroa del Ejército de la División de Montaña. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, nos encontramos en este lugar neurálgico de la comuna de Cerro Navia. Estamos materializando este control en una ruta de alto flujo de tránsito. Lo importante es materializar un control total de las personas que circulan tanto en vehículos, en la locomoción colectiva, como también peatones. Este control se realiza a raíz de que la gente no está respetando los permisos que debe portar para circular durante esta cuarentena y esperamos que la gente tome conciencia y realmente asuma en la situación crítica en la que se está y por qué la autoridad sanitaria ha tomado estas medidas tan rigurosas. Incluso ya llevan poco más de media hora, casi 400 vehículos que han fiscalizado y ya tienen personas detenidas, lo comentaron. Eso es efectivo, aproximadamente unas 400 personas se han controlado dentro de la locomoción colectiva y vehículos particulares como transeúntes. Hay personas que mayoritariamente tienen un trabajo, tienen un permiso colectivo, que son aquellos que sus empleadores son los preocupados de materializar y entregarle a los trabajadores. Pero hay personas que no han cumplido con la norma y ellos están en espera de ser trasladados por Carabineros para el procedimiento respectivo y ustedes los pueden ver, están ahí bajo esa sombra. Lamentablemente para ellos se tiene que materializar el procedimiento porque no están respetando las normas sanitarias. Acá en este tipo de casos, por ejemplo, vemos más personas que están siendo trasladadas. De hecho, Pedro, se puede mostrar porque el Ejército está dejando ahí a las personas fundamentalmente a la espera de que llegue la policía uniformada, ¿no? Bueno, es importante resaltar el trabajo en conjunto que se hace con las policías
y ellos también tienen medios que son limitados, por lo tanto tratan de hacer lo mejor posible, de emplear sus medios con eficiencia, y estos traslados se tienen que materializar en vehículos policiales, y es por eso que siempre está la coordinación con ellos para poder realizar el trabajo de la mejor forma posible y dar cumplimiento a la imposición de la norma sanitaria. Capitán, han tenido que fiscalizar gente abajo de los buses porque hay algunos que han venido con muchísima gente y al final se genera un riesgo tanto para las mismas personas como para ustedes. Sí, lamentablemente no se están respetando los distanciamientos sociales que están impuestos y que son en busca de poder salvaguardar la vida de cada uno de nosotros en la propagación de este virus. Es importante que también la locomoción colectiva sea selectiva en realizar los traslados y ver que cuando no se está cumpliendo con el distanciamiento social, simplemente no pueden trasladar más gente arriba de los vehículos. ¿Ha costado un poco ese tipo de situaciones del distanciamiento que la gente entiende? Sí, lamentablemente mucha gente no ha tomado conciencia, no cree en la peligrosidad de este virus y se han generado algunas situaciones en que hay que nuevamente explicar a la gente, aparte de toda la difusión que han hecho los medios de prensa, para poder explicar la importancia del distanciamiento social, del uso de las mascarillas, de los guantes, de no realizar reuniones o en este caso de no desplazarse tan aglomerados en los vehículos de locomoción colectiva o de transporte particular. ¿Cómo se ha visto el movimiento en las calles? Acá vemos obviamente por la fiscalización que ha sido total por parte de ustedes un flujo vehicular importante, pero en todo este tiempo que ya están ustedes en las calles, ¿han visto un descenso importante o todavía cuesta un poco que los vehículos no estén circulando, que gente no esté circulando? Bueno, sí ha costado, pero se ha visto una disminución en el flujo vehicular en algunos sectores. Por eso es que el ejército trabaja las 24 horas del día, 7 días a la semana, para poder dar cumplimiento a la norma sanitaria y lograr que se disminuyan al máximo los desplazamientos a efecto de poder lograr controlar esta pandemia. Lo último, capitán, le quería consultar. Es absolutamente transversal el tipo de controles en todos los sectores de la región metropolitana. Han estado, nosotros estamos en Cerro Navia, pero han estado en sector norte, sur, oriente, etc. Sí, el ejército está desplegado en diferentes sectores de la capital, está dividido por distintas fuerzas de tarea y cada una tiene misiones específicas que se realizan tanto en el control vehicular como control de personas, de transeúntes, custodia de lugares que son de abastecimiento logístico, infraestructura crítica y así un sinfín de tareas que se materializan en apoyo a la autoridad sanitaria y a las normas que nos rigen. Perfecto, bueno, muchísimas gracias entonces al capitán Elías Figueroa, quien nos estaba comentando respecto a estas fiscalizaciones acá en la comuna de Cerro Navia. Fíjense que cuando nosotros llegamos no había ninguna persona detenida, de hecho el saldo era bastante positivo porque toda la gente estaba cumpliendo con la normativa, la mayoría se dirigía a sus trabajos con el permiso temporal respectivo sacado por los empleadores, pero ya se encuentran las primeras personas lamentablemente que no tenían justificación para salir, que no tenían un permiso respectivo, ni siquiera dicen que van al trabajo ni nada de eso. Entonces por lo mismo se está a la espera de carabineros para que sean trasladados hasta un cuartel policial, en este caso por infringir el artículo 318 llamado, que es poner en riesgo la salud de terceras personas. Mientras, Nico, cerramos las imágenes con las imágenes viendo esta fiscalización que se está llevando a cabo al interior de los buses del Transantiago y además mencionando lo que decíamos al inicio de nuestro despacho, que la lluvia debería declinar durante los próximos minutos porque está muchísimo más suave que hace 30, 40 minutos atrás. Usted que le gusta bastante la lluvia, don Fabián Collado, podría hasta cantar en la lluvia nuestro compañero. Bien, atentos ahí con las fiscalizaciones y recordando también que hay que cumplir la norma sanitaria. Muchas gracias, Fabián, que tengas un buen día. Estamos en contacto. El tiempo. Vamos justamente al tiempo. Don Iván Torres, ¿cómo está? Buenos días. Usted dijo ayer que la lluvia caerá, finalmente cayó. Y poco. Y poco, sí, pero claro. En declive, ¿no?
Esto va a estar durante la mañana con chubasco. Algunos sectores sí, en otros no. La intensidad es diversa, dependiendo obviamente de la nube. Pero en general, si hablamos de cantidad de agua, no creo que pase va a estar entre los 3 y hasta los 7 milímetros. Ya llevamos 3 milímetros acá en la capital. De inmediato revisamos información meteorológica para el día de hoy. Ya lo sabemos, estamos en presencia de esta banda frontal, que está, por supuesto, siempre dejando más precipitación en el sector de la precordillera. Acá podríamos llegar 7 hasta 10 milímetros puntualmente en algunas áreas, algunos sectores. Pero en general es un sistema débil. Igual moja, hay que darle en cuenta. Cuando uno dice débil, la gente cree que no moja, pero sí moja. ¿Ya? Y va a estar con precipitaciones. Recién está registrándose precipitación en el interior de la región de Valparaíso. Tiene apenas un par de milímetros la estación de Santo Domingo. San Felipe está registrando algunos chubascos recién, pero en general se mantiene con inestabilidad esta zona central de nuestro país. Vamos de inmediato a revisar el pronóstico con una temperatura mínima que ya se registró, faltando 13 minutos para la 1 de la mañana, fue de 7.4, ya tenemos 7.9 en la capital y esperamos una máxima de 13 grados. Detalles para todo el país. La zona norte, Arica, va a quedar parcial, Iquique también queda parcial, se vuelve a anular después, ya en la tarde, Antofagasta despeja, Copiapó parcial, La Serena con 18 grados, cielo parcial. En la zona central, Valparaíso con chubascos, ya en la tarde esto se acaba, después del mediodía ya no hay más chubascos. En Rancagua, Talca, Chillán y Concepción también con chubascos que tienden a declinar ya en horas de la tarde. Más al sur también continúan las precipitaciones en la región de la Araucanía y los ríos también, por supuesto, con precipitaciones. Ahí está Valdivia con 13 grados, Osorno 12, Puerto Montt, Siquellón 11 grados, siempre con chubascos que no son muy intensos, pero van a estar gran parte del día. Más al sur, atención, porque se han producido precipitaciones de agua-nieve y de nieve en la región de Aysén. En Coyhaique esperamos precipitaciones de agua en las próximas horas. En la noche vuelve nuevamente la nieve. En Chile Chico, agua-nieve máxima 3 grados. Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams, temperaturas máximas muy bajas, 3 grados bajo cero en Puerto Natales, 2 en Punta Arenas, 1 bajo cero en Puerto Williams con cielo parcial. ¿Qué va a pasar los próximos días? Vamos de inmediato con esa información. Las lluvias se acaban hoy en la tarde, que es la capital, en general en toda la región metropolitana. Mañana amanece parcial, 2 y 18 las extremas. El día viernes se vuelve a anular, 3 y 10. Y el sábado, precipitaciones, que deben comenzar cerca de las 3, 5 de la mañana de este sábado. Y deben declinar pasado las 5 de la tarde. La cantidad de agua por el momento podría estar entre los 15 y hasta máximo 25 milímetros en la región metropolitana. El día domingo y el día lunes, temperaturas mínimas muy bajas, ingresa una alta presión de origen polar, heladas matinales, máximas en 11 y 15 grados para el día domingo y lunes respectivamente. Vamos a ir actualizando lo del fin de semana, ¿eh? Porque yo lo dejo ahí nomás. Usted lo dejó ahí, pero está bien, porque hay que ir actualizando con los datos que se van cambiando. Exactamente, hay que ir renovando la información, actualizándola. Pero de llover, el sábado llueve. Eso seguro. Bien, Iván, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Nos vemos. Chao. Vamos a otro tema. En San Ramón y en una fiscalización sorpresa de 3 imputados reincidentes por delitos contra la salud pública, 2 no estaban en sus casas. Una tendencia que se repite lamentablemente a pesar de los constantes llamados y fiscalizaciones. Los motivos son diversos, desde supuestas visitas médicas hasta a quienes les da lo mismo, según explica Carabineros. Lo dije lo que es bueno y lo que es malo. Y es que no quiere escuchar, le entra por aquí y le sale por acá. Pues entonces ya, puta, hay que hablar así, ponerle la mano ahí. A esta altura se lo toma con humor. Su sobrino Matías, de 19 años, ha sido detenido 3 veces por incumplir cuarentena o toque de queda. Lo peor es que sigue burlando las medidas sanitarias. ¿Se encuentra acá, en el domicilio? Porque salieron a comprar con mi cuñado. Justo ahora. Yo me cansé ya de explicar y de recomendar y decirle, entonces, bueno, que elijan su camino. Recorrimos la comuna de San Ramón, donde Carabineros ha detenido a casi 2.000 personas por no respetar cuarentena y toque de queda. 25 de ellos están cumpliendo alguna medida restrictiva, como el arresto domiciliario total. Fiscalizamos a 3 imputados, de los cuales 2 no estaban en casa, como Juan, de 54 años, ni sus cercanos sabían de su prohibición de salir. Perdón, yo no tenía idea. No tenía tiempo, por lo menos yo no tenía idea. ¿Y ustedes sabían que él había infringido el artículo 318? Cansada de eso. Cansada de decirle que él tiene que quedarse en casa. Cansada. Nosotros pasamos con llave, yo pongo candado y todo porque sabemos que no podemos salir, po. Aseguran que padece de enfermedad de la próstata. Ante cualquier problema corre a urgencia, pero sin permiso. Tampoco acreditó su situación médica, la que deberá hacer sí o sí debido a su ausencia en esta fiscalización.
Desde el 19 de marzo van cerca de 126.000 detenidos por delitos contra la salud pública. De ellos, el 10% ha infringido la medida sanitaria en 2 o más ocasiones. Incluso hay personas que son reincidentes en 16 oportunidades. Hoy día, incumplir las normas sanitarias puede significar hasta pena de cárcel. Puede significar hasta 3 años de cárcel o hasta 5 incluso en los delitos más graves. No puedo salir por ningún momento. No, por ningún motivo. Ni siquiera comprar que les quiero, no. Ah, ya, ok. Y esa sanción llevó a este joven a así respetar el arresto domiciliario total. Fue detenido 2 veces por circular sin permiso. Le dijeron que a la tercera se exponía a una medida más dura. Es el único que sí estaba en casa en nuestro recorrido. Si yo había estado detenido por el puro salvoconducto, pues nada más, pues si como digo, con la otra fue la segunda. Entonces ya me dijeron que la tercera ya me iba para adentro y... Entendés que yo tampoco nunca había estado detenido por nada más. Soy tranquilo, yo si trabajo y todo. Ya sabe que de no estar en una fiscalización, cae en el desacato, que podría traducirse en prisión preventiva, como las 3 personas de San Ramón que ya la están cumpliendo. Lamentablemente, no, la gente que nosotros mantenemos las medidas cautelares no las está cumpliendo, según los antecedentes que manejamos acá en la unidad policial. Dan distintos argumentos de forma diaria, pero van desde urgencias médicas hasta lisa y llanamente que salen por gusto solamente. Como ocurrió en el primer caso, a tal punto que hasta la familia del imputado se cansó de aconsejarlo. Él tiene arresto total en el domicilio. Yo sé que lo pillaron la última vez y no tenía que salir, pero cuando uno le explica, el que hace el delito tiene que pagarlo. Sí, la cosa es así. Todos hacemos la pega, pues hay que hacer la pega. Pero muchos no la hacen. Miles de detenidos, también de reincidentes, los llamados incorregibles, que ni a familiares escuchan. Una emotiva despedida en una misa fúnebre en San Carlos, la región del Ñuble, se convirtió en un polémico homenaje que habría incumplido una medida sanitaria en medio de la pandemia. Al interior de la iglesia se ven más personas de lo permitido por el Ministerio de Salud. Fue una emotiva despedida en la parroquia central de San Carlos, en la región de Ñuble. Un homenaje póstumo en la misa fúnebre a quien fuera por más de 40 años su pareja de baile, un último pie de cueca para rendir honores a una destacada folclorista. Hicimos un compromiso mutuo en donde el día de mañana, si alguien de nosotros falleciera por motivos o circunstancias, nos rendiríamos un homenaje. Son cosas que ellos y el conjunto bromeaban y se prometían. Y se cumplió. Cumplió con su palabra y el compromiso que le hizo en vida su compañera de baile, Enedina Ortega, la misma con quien representó a su comuna en innumerables competencias. Por eso, dicen en San Carlos, la despedida fue en grande, un registro que se viralizó rápidamente en las redes sociales, un sensible adiós que dio origen a una investigación sanitaria. El sumario sanitario se ha iniciado. Esto justamente luego de que se nos hiciera llegar como denuncia un material audiovisual donde efectivamente se ve que existe mayor concurrencia de personas de lo permitido. Recordemos que menos de 50 personas lo permitido. Así lo establece la resolución 341 del Ministerio de Salud. Enedina falleció de un cáncer a los huesos y no por COVID-19. Aún así, quienes la despidieron aseguran que tomaron los resguardos. Incluso tú puedes ver en el video, hay un distanciamiento que en las bancas que están posterior a eso. Tratamos de mantener todos los protocolos, pero era la única forma que teníamos para hacerlo. Un sumario en curso que deberá determinar responsabilidades, una investigación que no apunta a este baile, sino al número de personas reunidas al interior de un espacio cerrado, como se ve en estas imágenes. Y ya se ha notificado a la iglesia, así que para que ahora tengan la posibilidad de descargos, son 5 días hábiles de descargos. Nos contactamos con el diácono de la parroquia, pero por ahora evitó referirse al hecho hasta que presente sus descargos y el sumario arroje resultados. Una emotiva despedida que se convirtió en un polémico homenaje que habría incumplido una medida sanitaria en medio de la pandemia. Y esta pandemia ha dado un duro golpe a los zoológicos en nuestro país, que sin la venta de entradas se han visto muy complicados para mantener a sus animales. Pero el zoológico del Cerro San Cristóbal en Santiago se ha convertido en una verdadera esperanza para otros en regiones. Aquí descubrimos cómo.
Todo parece silencioso en el Zoológico Nacional. Sus residentes, desde el cierre al público en marzo por la pandemia, no escuchan ya a nadie. Salvo la voz de Andrea, que cálidamente entra en contacto con ellos. Mi amorcito, si nos vamos para abajo nosotros. Hola, joven. No están hoy día. Bueno. Aparición humana que atrae a los animales, y es que podría uno pensar que estarán felices de no tener enfrente esas hordas de curiosos observándoles, pero... Efectivamente los animales ven a los visitantes como algo entretenido, algo interesante. Y claro, y esa distracción, ese estímulo ahora no está, y nos empezamos a dar cuenta que andan particularmente pendientes de nosotros. Y muchos animales nos llaman, como que buscaran la atención, como que echan de menos, la verdad. Esa es la sensación que se ve. Y por ello, el equipo a cargo intenta normalizar lo más posible las rutinas diarias del recinto. Yo antiguamente hacía la mantención de los recintos. Yo soy maestro de construcción, ¿ya? Y en este momento estamos teniendo un sistema de solo guardafauna. No están todos siempre, hay sistema de turnos, pero el zoológico no para. Y no lo hará a pesar de no tener visitas. El dinero recaudado con ellas iba a las arcas del Ministerio de Hacienda, pero la mantención del zoológico está asegurada en la partida presupuestaria del Ministerio de Vivienda. No es barato porque hay que pagarle a trabajadores, el alimento de los animales, que es lejos el ítem más caro. Y nosotros tenemos presupuesto, permite el funcionamiento del parque completo, no solo el zoológico. Y es por ello que el zoológico metropolitano, cerrado y todo, está sirviendo de apoyo a muchos otros en distintos puntos de Chile que se han visto muy afectados por el golpe económico que involucran las nulas visitas por pandemia. Cuando se supo que habían, por ejemplo, zoológicos en Europa donde estaban empezando a ver qué animales sacrificaban dentro de su colección para alimentar a otros, esto hizo que mucha gente nos contactara a nosotros como Zoológico Nacional ofreciéndonos ayuda. Y como nosotros no necesitamos esa ayuda, lo que sí hicimos fue con distintas empresas privadas empezar a ayudar a los distintos zoológicos de Linares, el zoológico del Safari de Rancagua, el de Los Ángeles. En Los Ángeles hay 2 zoológicos, por lo tanto ya van más o menos 6 zoológicos. Ellos obviamente gestionaron un convenio que fue muy importante para nosotros, es un convenio que fue firmado con Walmart, el cual nos está dando donaciones de productos cárnicos hasta el momento. Nosotros consumimos alrededor de 3.000 kilos de carne al mes, entonces es un gasto monetario constante. De la seguridad que tienen aquí, mientras al mundo lo arrecia una pandemia, estos animales no tienen idea. De si están mejor, igual o peor al no recibir visitas, nosotros no tenemos idea. Yo no diría si es bueno o malo. Hay un estímulo que falta, que les traemos juguetes y nos damos cuenta que primero les llamamos la atención nosotros y luego recién ahí toman en cuenta los enriquecimientos de los juguetes. Queda en pie esa duda, así como el qué pasará con las crías que puedan nacer en cuarentena al momento de enfrentarse al público. Pero no está claro aún si haya respuestas antes de diciembre, cuando el zoológico del San Cristóbal celebre sus 95 años de vida, tal vez a puerta cerrada. Nacional, 25 trabajadores de la salud han muerto a consecuencia del COVID-19. De ellos, 8 prestaban servicio en la atención primaria. La última víctima fue el conductor de una ambulancia de Puente Alto. El caso es conmovedor. Sus hijos, que también trabajan en el área de la salud, se mantienen hospitalizados y graves. Momento con Silvanito. Doloroso, algo inesperado. Aquí tenemos un viejo conductor loco. Y para mí fue una experiencia enorme haber trabajado con él. Intachable su persona. Me quería sacar una foto. Así era Silvano Castillo, alegre, siempre se veía feliz y entusiasmado en su trabajo. Y ver el legado que ha ido dejando en su trabajo me orgullece. La opinión de sus compañeros sobre él es transversal. Manejó ambulancias durante casi 30 años. En realidad le inculcó a mis hijos que trabajaran en la salud. Siempre para él fue un trabajo muy querido para él. Por eso 2 de sus hijos siguieron sus pasos en el área de la salud, ambos técnicos en enfermería. Ahora les tocó la tarea más difícil, enfrentar la pandemia. Vivían juntos en Puente Alto y todos se contagiaron. Silvano no pudo resistir la enfermedad. Está con cuarentena, pero en realidad lo puede tocar a cualquiera. Sí, tenía varios cuadros clínicos que conllevó a esto ya al fin de su carrera funcionaria.
Cirrosis hepática, hipertensión, asma y diabetes. Esos cuadros presentaba Silvano a sus 58 años. Trabajaba en el CESFAM de Vista Hermosa. Sus hijos se mantienen internados bajo ventilación mecánica en el Hospital Sótero del Río. De hecho, mi hijo está entubado en el Sótero. Tengo mi otra hija que estaba trabajando en el Alejandro, que también la tengo hospitalizada. Una familia dedicada al área de la salud afectada por coronavirus. Hace más de un mes, a Silvano lo enviaron a cuarentena debido a que era una persona de alto riesgo. Falleció este lunes en una clínica de Puente Alto. Ahora es velado en esa misma comuna bajo los protocolos correspondientes en tiempos de COVID. Tenemos que seguir luchando y tener más que nada fe en Dios que Dios los va a sacar de ahí. Hasta ahora en el país, 25 funcionarios de la salud pública, privada y de la atención primaria murieron por coronavirus. Hoy día urge la protección de todo el equipo, que es la primera línea, dado que el aumento explosivo de contagios COVID y de fallecidos, la verdad que nos tiene bastante preocupados. Hoy, un 6% de los contagiados corresponde al personal de salud. Si esto lo comparamos con otros países de Europa, como Italia, como España, que llegan hasta un 20% de los contagiados que son trabajadores de la salud, vemos que lo que hemos sembrado durante los meses del verano está dando resultados. Una cadena de contagios que afectó a una familia, personas que pese a todos los cuidados siempre estuvieron en riesgo de contagiarse por el amor a su trabajo. Celia, ahora viuda, quiso hacer un llamado después de esta amarga experiencia. Y la gente que no hace conciencia, que ojalá haga conciencia, porque mucha gente todavía piensa que esto es un tongo. Pero como no les ha tocado, no saben que esto es una realidad. Internacional. Empezamos las principales noticias del mundo. Para eso, como todas las mañanas, ya estamos en contacto con Ignacio Martirene. Nacho, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, buen día para todos. Un gusto, como siempre, saludarlos. Bueno, vamos a comenzar la información internacional con algo que tú adelantabas también hoy al comienzo de 24 AM. Volvieron las manifestaciones, las protestas multitudinarias en Hong Kong. Miles de personas han salido nuevamente a las calles de ese territorio semiautónomo chino para protestar precisamente contra la ley de seguridad aprobada por el gobierno del gigante asiático este martes. Las autoridades habían prohibido por primera vez en 17 años esta tradicional manifestación antigubernamental que se celebra cada 1 de julio, fecha en la que se conmemora la retrocesión de Hong Kong de manos británicas nuevamente a China en el año 1997. No obstante, y pese a la numerosa presencia policial en las principales calles de la ciudad, del centro de Hong Kong, y que además fueron acordonadas, muchos manifestantes desoyeron la orden policial y salieron a protestar tras la convocatoria que fue realizada en diversos foros en internet por el movimiento prodemocrático hongkonés. La policía emitió varios comunicados recordando que la marcha no estaba autorizada y reclamando a todos los manifestantes que se dispersaran, advirtiendo que en caso de no atender a la exigencia de las autoridades procederían a detener a las personas que estaban allí protestando. Los antidisturbios emplearon camiones con cañones de agua para dispersar a los manifestantes y también, como vemos en las imágenes, lanzaron gases lacrimógenos. El diario local South China Morning Post informa, citando a fuentes policiales, que los agentes han recibido autorización para detener a cualquier persona que porte banderas o pancartas con eslogans relacionados con la independencia, la liberación o la revolución en la ciudad, que han sido ilegalizados. La nueva ley de seguridad tan polémica que fue aprobada este martes por el Parlamento chino y refrendada por el presidente Xi Jinping establece penas de hasta cadena perpetua para supuestos casos de secesión, subversión contra el poder estatal y también actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras, según dice la norma, para poner en riesgo la seguridad nacional. Lo cierto es que con esta
ley que ha sido aprobada y que ya está en vigencia en el territorio de Hong Kong, según lo ha dicho su propia autoridad. Bueno, se ha generado nuevamente esta manifestación, esta protesta contra las autoridades chinas exigiendo mayor independencia. Esto podría ser el fin del sistema que rige hasta ahora, de un país, dos sistemas de gobierno distintos, y de hecho es lo que la comunidad internacional ha alertado y había recomendado al gobierno chino no aprobar esta ley. Decenas de países occidentales, bueno, pese a ello, China finalmente aprueba esta norma y genera nuevamente esta manifestación, esta protesta multitudinaria en el territorio de Hong Kong. Vamos ahora a avanzar a lo que ocurre con la pandemia de coronavirus, en particular aquí en la región, porque con casi 10.000 personas fallecidas por la crisis sanitaria, el gobierno de Perú anunció el fin de la cuarentena y pidió a los ciudadanos que solo salgan de sus casas cuando sea necesario. A partir de este miércoles 1 de julio, el confinamiento se levanta en casi todo el territorio del vecino país, a excepción de 7 regiones: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, que se encuentran en fase ascendente de la pandemia y donde la medida de aislamiento regirá por lo menos hasta el próximo 31 de julio, según dijeron las autoridades. En el último día se reportaron casi 2.850 contagios nuevos y la cifra de fallecidos asciende a los 9.677, según el reporte del martes del Ministerio de Salud peruano. Sin embargo, en el resto de territorios y ciudades la cuarentena ya era casi inexistente en la práctica, con muchos negocios operando con normalidad a pesar de los más de 282.000 contagios reportados en total en el país vecino. Vamos a repasar lo que decían las autoridades sobre el levantamiento casi total de la cuarentena. Las medidas que se tomaron inicialmente ahora tienen que ser más focalizadas, más concentradas en aquellos lugares donde se está produciendo. Esperemos que esos rebrotes, por supuesto, no se produzcan y si se producen, que sean de manera contenida en ciertos distritos o provincias. No está cerrada esa posibilidad. Lo que nosotros estamos apostando porque la ciudadanía incorpore en su acción cotidiana la separación, la mascarilla y el lavado de manos permanente. Bueno, y las fronteras exteriores, extranjeras al exterior, permanecen cerradas en Perú, que es el principal ingreso que tenía el país, el turismo, pero el sector que se va a reactivar en este mes de julio es el del transporte provincial entre las regiones, donde ya no va a existir cuarentena tanto terrestre como aérea. Que permanecía, recordemos, ese transporte interno del país suspendido desde mediados de marzo, cuando comenzó el confinamiento que ha durado 107 días en Perú a raíz de la pandemia de coronavirus. Y vean ustedes, nos vamos a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ordenó comprar el stock mundial del medicamento Remdesivir aplicado para la recuperación de pacientes con COVID-19. La droga es elaborada por la compañía estadounidense Gilead y las primeras 140.000 dosis suministradas para ensayos clínicos en todo el mundo ya se han agotado. Trump ordenó la compra de más de 500.000 dosis, lo que representa toda la producción de Gilead para el mes de julio y el 90% de agosto y de septiembre. De esta manera, en los próximos 3 meses entonces, ningún otro país del mundo tendrá acceso a este fármaco que ha sido todo adquirido por el gobierno estadounidense. El Remdesivir, recordemos, recibió la autorización para su uso de emergencia en Estados Unidos precisamente y ha permitido reducir, según los estudios, el tiempo de recuperación de pacientes con coronavirus hospitalizados. Una medida tomada por el gobierno de Donald Trump que obviamente causa polémica también por ese monopolio que ha producido con esta compra, con este acceso solamente para su país de este medicamento, de este fármaco contra el coronavirus. Vamos ahora a otras noticias que tienen que ver también con la situación de la crisis sanitaria y que ha agravado otras crisis existentes en el mundo. La comunidad internacional anunció 7.700 millones de dólares para aliviar los efectos de la guerra en Siria, que se han visto incrementados además por la pandemia. Este apoyo económico se va a otorgar durante este 2020 y el próximo año 2021 y se alcanzó en la 4ª conferencia de Bruselas
para recaudar fondos para los desplazados internos y refugiados que han huido de la guerra en Siria. El evento, organizado por la Unión Europea y por Naciones Unidas, se ha visto afectado por la crisis del coronavirus en el mundo. Sin embargo, los organismos internacionales reconocieron que la pandemia ha incrementado las necesidades humanitarias alrededor del planeta y que al mismo tiempo está teniendo un impacto profundo en las economías de los países donantes. Este conflicto, el de Siria, que ya cumple casi una década, enfrenta a las fuerzas del dictador sirio Bashar al-Assad, que son apoyadas además por Rusia, con los rebeldes, y ha ocasionado el desplazamiento de 12 millones de personas dentro y fuera del país árabe y ha matado a más de 400.000 personas. Volvemos a Estados Unidos con una noticia que también ha causado gran conmoción, pero también alivio para las víctimas de uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos, quien se declaró culpable de 13 cargos por homicidio, entre otros, y pasará el resto de su vida en prisión. Se trata de Joseph DeAngelo, un ex policía y veterano de guerra de 74 años, quien asumió 13 asesinatos, más de 50 violaciones y al menos 150 cargos por robo. El asesino dorado, o asesino del Golden State, como era conocido por sus crímenes en el estado dorado de California, logró escapar de la justicia por 43 años, hasta que en 2018 la policía logró dar con su paradero por una muestra de ADN que dejó en el lugar de uno de sus crímenes. Sus principales víctimas fueron mujeres de la costa este de Estados Unidos. La declaración de culpabilidad estaba escrita, por lo que no había espacio para confesiones improvisadas en una de las audiencias más mediáticas y seguidas de los últimos años en el estado de California. Hace unas semanas el diario Los Angeles Times habló con algunas de las víctimas de DeAngelo, que dijeron sentirse aliviadas pero frustradas porque este hombre ya ha vivido su vida entera fuera de prisión, impune por los crímenes atroces que cometió. Vamos a repasar lo que decía una de las fiscales del distrito de Sacramento. Joseph DeAngelo no es solo Vicalia Ransacker o el violador del área este o el asesino del estado dorado. Es la versión real de Hannibal Lecter. Es cruel, inteligente, un asesino serial sádico. Es un psicópata puro, un manipulador experto. Hoy vimos la luz y hemos pasado de tener a este monstruo bajo custodia a condenarlo. Bueno, una historia que obviamente ha conmocionado a la sociedad estadounidense durante muchos años. Este criminal que había sido policía durante la década de 1970 fue finalmente detenido en abril de 2018 en Sacramento, la capital del estado de California, y ahora, bueno, ha sido condenado por la justicia por estos crímenes. Nico, cerramos con esta información. Perfecto, Nacho. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Nos vemos. Y revisamos las calles de Santiago, despidiéndonos de 24 AM. La lluvia va bajando, pero se mantiene, recordando que va a ser bastante menor que los últimos días, pero el fin de semana se espera un nuevo sistema frontal. Muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación a todas las noticias en Canal 24 Horas y a seguir en la sintonía de TVR con el Buenos Días a Todos.